Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El timbre del teléfono me despertó sobresaltado. En la pantalla, solo un nombre, Jason, mi hijo. Me temblaron un poco las manos al ver el mensaje: mamá, tienes que irte. Se acabó. 3 frases que me destrozaron más que un puñetazo. Después de todos esos años apoyándolo, de sacrificar mis sueños por él, me rechazaba como a una simple inquilina temporal. Miré a mi alrededor en mi pequeño apartamento, los muebles desgastados, las cortinas descoloridas, las fotos familiares colgadas en la pared, todo parecía tan frágil, tan insignificante comparado con la magnitud del rechazo. Pero Jason no sabía nada. Nada que yo hubiera construido en secreto. Durante años, había mantenido mis ahorros ocultos a sus miradas indiscretas, invirtiendo discretamente, ahorrando cada dólar extra que podía. $2 millones. Ocultos, cuidadosamente, bajo la aparente sencillez de una vida modesta. Se me encogió el corazón, pero mi espíritu brilló con una nueva luz. El dolor de este despido se transformaría en una fuerza impulsora, un plan oculto. Jason creía que podía castigarme, humillarme, reducirme a la nada, pero desconocía mi verdadera fuerza. No sabía que tras mi rostro cansado y mi ropa modesta se escondía una mujer capaz de todo, incluso de sorprender a quienes la subestimaban. Empaqué mis pertenencias en una maleta ligera, dejando atrás un apartamento que había sido a la vez mi refugio y mi prisión. Al bajar las escaleras, mis pasos resonaban como una cuenta regresiva. Cada paso era un recordatorio: la verdadera riqueza no siempre es visible, y a veces, los secretos mejor guardados son los que lo cambian todo por completo. Ese día, al cerrarse la puerta tras mí, tuve una certeza: el juego acababa de empezar. Y quien pensara que podría desterrarme de su vida pronto descubriría que algunas fuerzas son invisibles, hasta el momento en que atacan. Apenas había amanecido cuando me encontré en el vestíbulo de mi edificio, con la maleta en la mano, el corazón apesadumbrado pero la mente alerta. Mis vecinos me miraban con curiosidad y un toque de lástima. Adiviné lo que estaban pensando: ¿por qué alguien echaría a su propia madre? Nadie sabía que esa madre no era la que imaginaban. Jason. Mi hijo. El hombre que había sido mi mundo entero. Aún recordaba sus primeros pasos, su risa contagiosa, sus ojos brillantes y curiosos. Y ahora me había reducido a un extraño, descartado como una propiedad no deseada. Cada palabra de su mensaje aún resonaba en mi cabeza: se acabó. Sin embargo, mientras caminaba por las calles silenciosas de mi ciudad, una extraña determinación empezó a crecer en mí. Jason creía que me estaba lastimando, que me estaba destrozando, pero no sabía nada de mis ahorros secretos, los 2 millones que había acumulado con paciencia y cuidado. No era solo dinero. Era mi poder, mi as bajo la manga. Y un día, descubriría que había subestimado a su propia madre. Me acomodé en un pequeño café para pensar qué hacer. El mundo parecía igual, pero para mí todo había cambiado. Cada mirada de los transeúntes, cada sonido de la calle me recordaba que ya estaba libre de todas las ataduras familiares, y que podía decidir retomar el control de mi vida. Mientras sacaba una libreta para anotar mis ideas, me hice una promesa: este rechazo no sería el final. Era el comienzo de una dulce venganza, un plan meticulosamente planeado. Jason aún no sabía que cada acción que tomaba hoy me acercaba al momento en que le daría la vuelta a la tortilla. Miré hacia arriba y vi una valla publicitaria que anunciaba un edificio en venta en un barrio exclusivo. Una idea cruzó por mi mente, con una sutil sonrisa dibujada en mis labios. Los 2 millones no eran solo un secreto. Eran la clave. Y el juego apenas comenzaba. A la mañana siguiente, me desperté con energías renovadas. El rechazo de Jason había despertado en mí algo que creía perdido: la confianza en mí misma y la determinación de recuperar el control. Sabía que desconocía por completo mi riqueza oculta, y eso era precisamente lo que me favorecería. Fui a una pequeña inmobiliaria, libreta en mano, dispuesta a explorar todas las posibilidades. Mi mirada se posó de inmediato en un apartamento en un barrio exclusivo,
recién puesto a la venta. El precio era alto, muy por encima de lo que podía permitirme, solo que mis ahorros secretos me daban una ventaja que Jason ni siquiera podía imaginar. Me interesa esta propiedad, le anuncié con calma y confianza al joven agente detrás de su escritorio. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. No era el típico cliente de este barrio. Pero no importaba, tenía un plan, y cada detalle tenía que ser perfecto. Entonces, discretamente, saqué una libretita donde anotaba mis 2 millones. Las inversiones, las cuentas ocultas, los pequeños ahorros ingeniosos, todo estaba allí, bajo mi control. Y ahora, cada dólar se convertiría en apalancamiento, un arma silenciosa contra quienes me habían humillado y contra ese hijo que creía poder borrarme de su vida. Ese día, al salir de la agencia, tuve una sensación extraña, una mezcla de miedo y emoción. Sabía que lo que hacía podía cambiar mi vida. Y, sobre todo, sabía que Jason no tenía ni idea de que su propia madre tenía ahora el poder de poner patas arriba el mundo que creía conocer. Al regresar a mi apartamento temporal, pensé, esto era solo el principio. Acababa de dar el primer golpe maestro. Y pronto, Jason descubriría que bajo la fachada de una madre retraída se escondía una mujer capaz de todo. Unos días después de firmar discretamente los primeros papeles de mi nuevo apartamento, decidí darle a Jason su primera sorpresa. Necesitaba darse cuenta de que su madre no era quien él creía. Me puse en contacto con él con un mensaje sencillo y calculado: Jason, te invito a almorzar mañana. Hay algo que necesitas ver. Unos minutos después, llegó la respuesta: está bien. Pero no quiero ningún drama. Perfecto. Todavía creía que podía controlarme. Cuando llegó el día, elegí un restaurante elegante, un lugar que él jamás habría imaginado que frecuentaba. Jason llegó, un poco desconfiado, mirándome con aire de superioridad y prejuicio. Sonreí con dulzura, manteniendo la calma, fingiendo la serenidad que solo una persona segura de sí misma puede poseer. Durante el almuerzo, dejé escapar algunas frases inocentes pero precisas. He tomado algunas decisiones financieras recientemente, nada extraordinario, pero cambian muchas cosas. Jason frunció el ceño, intrigado a su pesar. Empezó a percibir que yo tenía algo que él desconocía. Luego, justo cuando empezaba a hacer preguntas, deslicé sutilmente una tarjeta de presentación en su billetera. Mira, puedes echar un vistazo. Te sorprenderá lo que una madre puede hacer cuando la subestiman. Jason permaneció en silencio, incrédulo. Su expresión cambió rápidamente, una mezcla de confusión, respeto y una incipiente preocupación. Al salir del restaurante, sentí una pequeña victoria. El mensaje había sido claro, ya no era la madre débil y sumisa que él creía conocer. La partida acababa de empezar, y yo acababa de colocar mi primera pieza real en el tablero. Esa noche, al entrar en mi nuevo apartamento, me permití una pequeña sonrisa al verme reflejada en el espejo. Jason estaba a punto de aprender que algunas verdades se revelan justo cuando crees tener el control. Y ahora yo tenía el poder de elegir cuándo y cómo se revelarían esas verdades. Unos días después del almuerzo sorpresa, Jason no dejaba de acosarme con mensajes y llamadas. Quería explicaciones, quería entender, pero yo permanecí sorprendentemente tranquila. Cada mensaje que recibía era prueba de que mi plan estaba empezando a funcionar. Se estaba dando cuenta de que ya no era la madre frágil y retraída que creía conocer. Decidí tenderle una pequeña trampa para comprobar su reacción. Lo invité al nuevo apartamento con el pretexto de recoger algunas cosas olvidadas. Al entrar, le impresionó la elegancia del lugar, muebles modernos, decoración refinada y la sensación de serena energía que emanaba de las paredes. Jason se quedó paralizado un instante, incapaz de hablar. Sus ojos escudriñaban cada detalle, buscando una señal que lo explicara todo. Pero allí no había nada común. Todo irradiaba éxito, confianza y control. Comprendió, sin que yo dijera una palabra, que su madre ahora ejercía un poder que jamás había imaginado. «Mamá», empezó, vacilante. «No te preocupes, Jason», respondí con calma. «Todo está bien. Pero creo que deberías aprender a no subestimarme más».
El silencio que siguió fue denso y significativo. Jason supo que acababa de cruzar una línea que ya no podía ignorar. Este primer contacto directo con mi nueva vida despertó en él una mezcla de miedo y respeto, una combinación que sabía que podía aprovechar. Esa noche, al cerrar la puerta tras él, me tomé un momento para pensar. Cada acción, cada detalle, cada sonrisa calculada contribuían a construir mi plan. Lo más difícil estaba por venir, convencer a Jason de que no solo era una madre fuerte, sino una fuerza con la que tendría que contar. En la tenue luz de mi apartamento, me susurré a mí mismo, el juego apenas comienza. Y pronto sabrá que su madre es impredecible e imparable. Unos días después de su visita a mi nuevo apartamento, Jason me bombardeó con preguntas, reproches velados e intentos de recuperar el control. Pero sabía que cada mensaje que enviaba revelaba su confusión y preocupación. Empezaba a darse cuenta de que había subestimado a su madre. Esa noche, llamó a mi puerta, visiblemente tenso. Lo invité a pasar con una sonrisa educada pero calculada. Estaba listo para una confrontación, pero aún no sabía lo desarmante que sería. Mamá, empezó con la voz ligeramente temblorosa, ¿por qué nunca me contaste todo esto? 2 millones, ¿y no dijiste nada? Jason, respondí con calma, no era el momento. Además, estabas ocupado pensando que tu madre no tenía recursos ni poder. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de incredulidad y rabia. Se sentó bruscamente en el sofá, como si intentara digerir la información. Pero, ¡qué barbaridad! ¿Cómo pudiste mantenerlo en secreto? Porque te habrías reído, respondí en voz baja. Pensabas que era débil. Pensabas que no podía hacer nada. Pero no es así. Sentí una mezcla de miedo y respeto en su mirada. Jason se dio cuenta de que acababa de perder el control que creía tener sobre mí. Y por primera vez, comprendió que esta madre que creía conocer ahora tenía el poder de cambiar las tornas. ¿Qué planeas hacer con este dinero?, preguntó con voz apenas contenida. Todo lo que siempre he querido, respondí sonriendo. Y quizás para demostrarte que subestimar a tu madre es uno de los mayores errores que puedes cometer. Jason se levantó, incapaz de decir nada más. Comprendió que no era solo cuestión de dinero. Lo que yo poseía iba mucho más allá, era una forma de recuperar mi vida, de afirmarme y de demostrarle que había sido injusto y cruel. Al salir del apartamento esa noche, supe que el juego acababa de dar un giro. Jason por fin empezaba a percibir que bajo la aparente calma de su madre se escondía una fuerza impredecible, y que tendría que ser cuidadoso con cada movimiento que hiciera a partir de ahora. Tras el enfrentamiento en la cena, Jason parecía más cauteloso, más calculador. Cada llamada y cada mensaje eran medidos, casi fríos. Empezaba a darse cuenta de que ya no tenía el control. Pero yo estaba lista para dar el siguiente paso, usar mis 2 millones para transformar mi vida y demostrarle que se había acabado el tiempo del desprecio. Pasé los días siguientes organizando mis finanzas, invirtiendo parte de mi dinero en proyectos que siempre habían sido mis sueños secretos, un pequeño café boutique, un espacio cultural y una reserva para futuras inversiones. Todo estaba cuidadosamente planeado, cada movimiento considerado para maximizar mi independencia y poder. Una mañana, Jason llegó sin avisar a mi apartamento. Lo abrí con una sonrisa que disimuló mi expectación. Veo que estás ocupado, dijo, mirando a su alrededor. Todo parece impresionante. Gracias, respondí con calma. Esto es solo el principio. Se sentó, con las manos entrelazadas, visiblemente intrigado. Le expliqué mis planes, pero aún no todos los detalles. Cada palabra estaba elegida para despertar su curiosidad y respeto, pero también para recordarle que ya no era una madre vulnerable. «Sabes, mamá», murmuró, «nunca pensé que pudieras, bueno, que fueras capaz de todo esto». «Ahora lo sabes», respondí ampliamente, con una leve sonrisa. Salió del apartamento ese día con una mezcla de admiración y frustración. Sabía que pensaba en cada palabra, cada gesto, y que empezaba a comprender que ya no podía controlarme como antes. Esa noche, mientras me instalaba en mi nueva oficina improvisada,
revisé mis cuentas y planes de inversión. Todo estaba en orden. Mis 2 millones no eran solo una fortuna, eran mi libertad, mi venganza silenciosa y mi poder. Y pronto, Jason descubriría que su madre no solo podía sobrevivir a su rechazo, sino también prosperar gracias a él. El juego acababa de entrar en una nueva fase. Y yo no solo estaba listo, estaba impaciente. Unas semanas después de que comenzaran mis proyectos, Jason empezó a mostrar claras señales de tensión. Sus llamadas y mensajes, inicialmente moderados, se volvieron más frecuentes e insistentes. Ya no podía ignorar lo que yo estaba construyendo. Mi modesta y sumisa madre se había convertido en una mujer independiente y poderosa con un plan claro y una fortuna que él jamás sospechó. Una noche, llamó a mi puerta con aspecto preocupado y frustrado. Esta vez, ya no pudo fingir control, sus rasgos delataban cierto miedo. Mamá, dijo, no entiendo cómo lo lograste todo tan rápido. El apartamento, las inversiones, ¿cómo lo hiciste? Con paciencia y estrategia, respondí con calma, como si fuera lo más natural del mundo. Se sentó, sin poder disimular su agitación. Sus ojos recorrieron cada detalle de mi apartamento y mis documentos, como si buscara algún fallo. Pero no había ninguno. Todo estaba perfectamente organizado, meticulosamente planeado. Estás jugando a algo que no entiendo, murmuró. No deberías, podría. Jason, lo interrumpí con suavidad, esto no es un juego. Es mi vida. Y ya no puedes controlarla. Se levantó bruscamente, visiblemente frustrado, pero incapaz de seguir discutiendo. Empezaba a comprender que el verdadero poder no residía en la ira ni en los reproches, sino en el autocontrol y la determinación silenciosos. Al verlo salir de mi apartamento, supe que acababa de ocurrir un cambio profundo. Jason ya no era el hijo dominante que creía ser. Ahora era el quien observaba, analizaba e intentaba comprender. Y yo era quien dictaba las reglas del juego. Esa noche, sentado en mi oficina, releí mis cuentas y mis planes. Mis 2 millones no eran solo dinero, eran el símbolo de mi renacimiento, mi independencia y la lección silenciosa que Jason tendría que aprender. El juego se estaba poniendo cada vez más intenso. Y yo estaba listo para el siguiente movimiento. En las semanas siguientes, mis planes empezaron a tomar forma. La cafetería boutique abrió sus puertas, atrayendo a clientes curiosos y fieles. Mi espacio cultural empezaba a ser reconocido como un lugar de creatividad e intercambio. Cada éxito me daba un poco más de fuerza y confianza, y Jason lo notaba. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Poco a poco, intentó interferir, enviando mensajes a mis compañeros, cuestionando mis decisiones, intentando sembrar la duda a mi alrededor. Veía sus maniobras como un reto estimulante, estaba poniendo a prueba mis límites, pero cada obstáculo fortalecía mi determinación. Una mañana, al recibir una llamada de uno de mis inversores, me di cuenta de que había contactado con personas clave para intentar desacreditarme. Mantuve la calma, escuchando atentamente cada detalle. Luego, con una discreta sonrisa, respondí estratégicamente, neutralizando su influencia y fortaleciendo mi posición. Jason cree que todavía puede controlarme, murmuré para mí, pero no sabe que su madre ha aprendido a anticipar cada uno de sus movimientos. Más tarde ese día, recibí un mensaje de Jason, más respetuoso pero teñido de preocupación. Mamá, no pensé que pudieras con todo esto sola. Eres increíble. Sabía que este mensaje era una mezcla de reconocimiento y frustración. Estaba empezando a comprender que el poder no solo residía en lo económico, sino también en la maestría, la paciencia y la estrategia. Esa noche, mientras observaba mi bullicioso café boutique, sentí una profunda satisfacción. Mis 2 millones me habían abierto las puertas, pero mi determinación y estrategia marcaron la verdadera diferencia. Jason aprendería poco a poco que subestimar a alguien nunca había sido buena idea, y que una madre traicionada podía convertirse en una fuerza formidable. El juego continuó, más intenso que nunca. Y yo estaba listo para el siguiente capítulo, aquel en el que Jason comenzaría a comprender el alcance de mis ambiciones y mi poder. Todo había cambiado desde que recuperé el control de mi vida.
Mi cafetería boutique prosperaba, el espacio cultural atraía cada vez a más visitantes, y mis 2 millones seguían permitiéndome invertir con sensatez. Pero Jason no se había dado por vencido. Empezaba a darse cuenta de que su madre ya no era alguien a quien pudiera ignorar ni controlar. Una noche, llamó a mi puerta con el rostro desfigurado por la preocupación y la frustración. Esta vez, no hubo más excusas ni más amabilidad en su acercamiento. Entró con los hombros tensos, listo para afrontar la verdad. Mamá, dijo con voz temblorosa, no entiendo, ¿cómo pudiste arreglártelas con todo sin mí? Jason, respondí con calma, nunca has estado en mi vida para lograr lo que yo soy capaz. No se trata de dinero, se trata de estrategia, paciencia y fuerza interior. Guardó silencio un momento, incapaz de encontrar las palabras. Sus ojos recorrieron mi apartamento, mi oficina, cada detalle parecía recordarle que yo había tomado el control. ¿No lo entiendes?, murmuró, casi para sí mismo. Creía conocerte, pero no sabía nada. Y eso es exactamente lo que quería que entendieras, respondí con una leve sonrisa. Subestimar a alguien puede ser peligroso, Jason. Y lo aprendiste a las malas. Finalmente se sentó, cabizbajo, aceptando en silencio la verdad. Ese momento, que sabía inevitable, marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva dinámica entre nosotros. Jason comprendió que su madre ya no era la que había conocido, yo era independiente, poderosa e impredecible. Esa noche, al cerrar la puerta tras él, supe que había logrado una victoria crucial. No solo había demostrado mi fuerza, sino que también había restablecido el equilibrio en las relaciones familiares de una manera que nadie podría haber anticipado. Mis 2 millones no eran solo dinero, eran un símbolo de mi recién descubierta libertad y de mi capacidad para convertir el rechazo en una oportunidad. El juego estaba lejos de terminar, pero el mensaje era claro, subestimar a mi madre había sido el mayor error de su vida. Las semanas siguientes fueron una mezcla de trabajo duro y reajuste familiar. Jason, aún afectado por la confrontación anterior, empezó a adoptar una actitud más respetuosa y cautelosa. Ya no se atrevía a subestimarme, consciente ahora de que su madre se había convertido en una fuerza formidable, capaz de convertir cada obstáculo en una oportunidad. Mi cafetería boutique prosperaba, atrayendo a cada vez más clientes y artistas locales. Mi espacio cultural se convertía en un destino imprescindible, y mis inversiones, cuidadosamente planificadas, seguían creciendo. Cada éxito me recordaba que mis 2 millones no eran solo dinero, sino la clave de mi libertad y renacimiento. Una noche, Jason regresó, esta vez con un aire más tranquilo, casi humilde. Mamá, dijo, yo quería decirte que lo siento. Nunca debí haberte echado. Nunca lo entendí, pero ahora veo todo lo que has logrado. Le sonreí sintiendo una profunda pero suave satisfacción. Jason, respondí, no se trata solo de dinero. Se trata de saber quiénes somos y nunca subestimar a los demás. Hoy podemos empezar de nuevo. Asintió, visiblemente aliviado, pero aún afectado por la lección. Por primera vez en mucho tiempo, se estableció una comunicación genuina entre nosotros. No hablamos como amo y subordinado, sino como madre e hijo aprendiendo a respetarse. Me di cuenta de que esta dura prueba, que había comenzado con un doloroso rechazo, me había permitido renacer. Los 2 millones fueron una bendición, pero fueron mi determinación, mi paciencia y mi estrategia las que realmente cambiaron mi vida. Al ver a Jason irse esa noche, me sentí libre, poderosa y serena. Sabía que ambos habíamos cambiado, que nuestra relación había encontrado un nuevo equilibrio. Y, sobre todo, sabía que nadie volvería a subestimarme. El juego había terminado, pero la verdadera victoria fue recuperar mi dignidad, mi fuerza y mi libertad. Una madre traicionada no solo podía sobrevivir, sino prosperar y transformar cada herida en un triunfo.